El comienzo de su vida pública, Jesús claramente marca las coordenadas que van a, para siempre, ordenar toda su vida apostólica, su relación con el Padre y su relación con los hombres, que en definitiva son las dos relaciones que establecemos nosotros por el bautismo. Dice en el Evangelio de San Marcos, en la lectura continua que estamos haciendo, aún en el capítulo 1, que en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Mirad, este pasaje, estos 10 versículos, son una síntesis maravillosa de la vida y del apostolado de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ser el patrón de la vida de todos nosotros, incluso independientemente de nuestra vocación, casados, jóvenes, solteros, religiosas, en clausura, sacerdotes, obispos, da igual quién seamos en el cuerpo de la Iglesia. Fijaros que dice que Él va inmediatamente a donde le dicen que hay enfermos, es decir, hay como un magnetismo, un atractivo de Jesucristo hacia el mundo del dolor. El dolor en todos sus prismas, en todos sus coloridos, en todas sus facetas, en todas sus múltiples expresiones y posibilidades. Hay dolores del cuerpo, hay dolores del alma, hay dolores de la mente, hay dolores del corazón. Hay tantos sufrimientos diferentes. ¿Y quién no los ha sentido todos de una o de otra manera? Mirad, el sufrimiento es patrimonio de la humanidad. Y lo maravilloso es que Jesucristo instintivamente muestra un atractivo hacia el que sufre, y el que sufre siente un atractivo instintivo, es como si se sintiera apoderado, se sintiera con unos derechos especiales. Tengo derechos sobre Cristo precisamente porque estoy sufriendo. Es decir, el sufrimiento es mi tarjeta de invitación para acercarme a Cristo. Es lo que me da ciudadanía en el reino, en esta iglesia que nace. Dice, Él se acercó, cogió de la mano a la suegra de Pedro y la levantó. Y además es alguien que hace algo, que frente al sufrimiento no se lamenta, no se echa las manos a la cabeza, no dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, los cura, hace algo. Frente al sufrimiento del hermano, haz algo. Frente al que sufre, no te quedes de brazos cruzados o no te quedes diseñando teorías. Si no puedes ayudar a todos los pobres del mundo, pues ayuda a uno, empieza por uno. La Madre Teresa siempre decía, si no hubiera recogido a un moribundo, nunca hubiéramos recibido a más de 60.000 en la casa de moribundos de Calcuta. Ella empezó con uno, y luego otro, y luego otro, que en el instante mismo en que vemos a un pobre, a una persona que sufre, a un enfermo, a un angustiado, a un depresivo, el que sea, que no podemos curarlos a todos, pues ayuda a uno, al que tú puedas, al que el Señor pone delante tuyo. Y dice que al atardecer, incluso la descripción de la escena es tan bonita, dice al anochecer, cuando se iba poniendo el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Mirad, como en aquel tiempo, en el nuestro, el mundo está lleno de enfermos y de endemoniados, de gente que sufre y de gente que está atrapada por Satanás. Y no era un maestro de élites,
como puede haber muchos maestros orientales, muchos gurús, mucha gente que está rodeado de élites, de grupos especiales. No, Jesucristo está rodeado de la chusma, que somos tú y yo, de don nadie, que somos tú y yo. Dice, la población entera se agolpaba a la puerta. Se agolpaba a la puerta no es que todo el mundo llegaba concentrada y todo el mundo se ponía en fila, no. Cuando uno está desesperado no se pone en fila. Cuando una turba está desesperada y ve que hay esperanza para su dolor y para su pena, no se pone en una fila ordenada. Dice que una muchedumbre entera se agolpaba a la puerta. Dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Primero decía, le llevaron todos los enfermos y los demonios. Luego dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Y dice punto y aparte. Dice, se levantó de madrugada. Fijaros que nos ha hecho el retrato de una vida apostólica apasionante. Los enfermos, los endemoniados, la predicación en la sinagoga, la predicación del reino, la llamada a la conversión, punto y aparte. Y está rodeado de gente, perdonad que insista en este detalle, es el hombre de las masas, el hombre para los demás, el hombre de las multitudes, el hombre que se ha convertido en pan tierno y partido del que todo el mundo come. Parece que lo van a espachurrar, que lo van a estrujar. Pero de repente, dice, se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Fijaros qué maravilla. De esa muchedumbre, de esa polvareda, esa gente que se agolpaba a la puerta, esos que todo el mundo se le tiraba encima, que le iban a arrancar la túnica a jirones. En la noche la gente duerme, pero los contemplativos, los amantes, velan en la noche. Y dice, insiste en este detalle, se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, quiere insistir en el aspecto de la noche, y se marchó a un lugar solitario. Mirad, yo no tengo mucha vida mística que digamos, pero sí os puedo decir que quien no ha experimentado el deseo de soledad no tiene ni idea, no sabe ni palote, no sabe ni el comienzo del ABC de la vida espiritual. La oración requiere soledad, como soledad requiere el amante que quiere estar a solas con el amado. El enamorado necesita necesariamente estar a solas con su amada, amado en el amado transformada, en la noche. La noche es la hora de la intimidad, la hora del encuentro con Dios, la hora de la soledad sonora de la que habla San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Yo os animo a que os preguntéis, ¿cómo es posible que Jesucristo pueda llevar una vida apostólica tan intensa? Porque lleva una vida tan intensa de soledad y de oración. Yo os animo a que busquéis momentos de soledad que puede ser salir a pasear al campo, pero es sobre todo estar a solas ante el sagrario, ante Jesús en la Eucaristía. Pero qué bonitos son esos ratos de a solas con Jesucristo. Don José Rivera tiene unos párrafos memorables sobre esto. Él siempre decía, para los hombres los días y para Dios las noches. Y por eso él se pasaba las noches en vigilia y entregado a la dirección espiritual, a los gitanos, a las clases de teología en el seminario, a la dirección espiritual, a predicación de ejercicios, a una vida apostólica de una intensidad que solamente verla era agotadora. Ya no puedo ni imaginarme lo que era vivirla. Pero era un hombre que no se cansaba. ¿Por qué no se cansan los santos? ¿Por qué no se cansan los místicos? ¿Por qué no se cansan los contemplativos? Pues porque lo dice San Juan de la Cruz, porque el amor ni cansa ni descansa. La oración no cansa, ni cansa a nadie, ni le cansa a uno mismo. El orante, el contemplativo, ni cansa ni descansa.
Y dice que cuando estaba amaneciendo, lo encuentran y le dice Simón y sus compañeros: todo el mundo te busca. Mirad, qué frase tan bonita. Todo el mundo busca a Jesús, solo que hay millones y millones y millones de personas que no tienen ni idea que están buscando a Jesús. El Papa Juan Pablo II lo dice, hablando a los jóvenes: cuando buscas la felicidad, es a Cristo a quien buscas. Cuando buscas la alegría verdadera, es a Cristo a quien buscas. Cuando buscas la paz, la serenidad interior, es a Cristo a quien buscas. El corazón del hombre ha sido hecho para Dios, para el amor de Dios, para la soledad de enamorados con Dios. Pobre del sacerdote, pobre del laico que lleve una vida muy intensa de apostolado y no lleve una vida muchísimo más intensa de oración. Mirad, cuando llegamos a esta misión en la selva destartalada, cuando la casa no tenía ni puertas ni ventanas y vivíamos de recoger agua de lluvia, aunque todavía vivimos del agua de lluvia, lo primero que hicimos fue poner la capilla. La capilla donde todavía dormían los obreros, pero ahí estaba la capilla, Jesús en la Eucaristía. Y esas mañanas, esas madrugadas, yo solo en la capilla, os aseguro que son... Si a mí me han preguntado tantas veces, tantísimas veces: Padre, ¿cuál es el momento más feliz de su vida? Yo, cuando entro por de noche en la capilla, a las 5 de la mañana o a la hora que más o menos llego, y expongo el Santísimo. Antes de que llegue el primer voluntario, cuando estoy solo con él, para mí uno de los mayores sacrificios, que siempre se compensa porque son una gran ayuda, es tener voluntarios en la parroquia, porque cuando estoy solo, esas horas de soledad en la capilla es el momento de mayor felicidad que yo recuerdo sobre la faz de la tierra. Estar a solas con el amado, amada en el amado transformada. Jesús en comunión con el Padre, con la mirada y el corazón vuelto hacia la noche, ahí a solas en descampado. Jesús es un hombre completamente feliz. Durante el día es un hombre entregado. En la noche es un hombre enamorado de Dios, enamorado de su Padre. Dios con él, un solo Dios, un solo corazón, un solo amor, una sola entrega. Y de esa soledad nace el apostolado. De esa amistad nace la predicación. De esa comunión de enamorados nace la evangelización, la proclamación, el anuncio del reino. Pobre de ti y pobre de mí si estamos dedicados a tantas tareas, pero estamos evangelizando con el depósito a cero de gasolina. Que el Señor nos conceda la soledad de los enamorados.